vamos a ver una palabra. Esa palabra es sobre el nacimiento de Jesús. Bendito sea el Señor. Pues vamos a leer esta palabra, hermanos. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria sea a Cristo Jesús para siempre. Aleluya. Pues, amados hermanos, cuando estamos viendo sobre este tema, ¿verdad? Un tema doctrinal que es sobre nuestro Señor Jesucristo. El título de este mensaje, hermanos, el nacimiento de Jesús. Bendito sea el Señor. Pues muchos en este tiempo, pues, ¿verdad?, usan este tiempo de lo que es la celebración de la Navidad, ¿verdad?, para celebrar y poner cosas como, ¿verdad?, lo que ven aquí un poquito, que la iglesia de habla inglesa, ¿verdad?, pone las cositas y todo. Y otros pues creen que fue el 25 de diciembre que nació Jesús, pero no hay dato de eso en la Biblia, por eso no se puede decir lo que no está escrito. Pero también, amados hermanos, lo que sí es bueno hacer es recordar al pueblo del punto doctrinal, porque eso sí nos vino a enseñar Jesucristo, doctrina de Cristo, que no vino de Él, vino del Padre. Y el Verbo vino a darnos aquella palabra que Él quiere que nosotros sepamos. Y lo que Dios quiere que nosotros no los olvidemos es de que Jesucristo vino en cuerpo y sangre, estuvo aquí en carne. Porque dice el texto que hemos leído, amados hermanos, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Miren, porque a veces lo cambian al Señor Jesucristo y dicen, no vino en carne. Otros dicen que no era Cristo, que solo era Jesús, como lo ponen como un profeta cualquiera, que murió como un hombre cualquiera y a saber dónde está el cuerpo, pero tarde o temprano lo van a encontrar en un lugar. Y hay unos que se atreven a decir, encontramos el cuerpo. Y hay otros que dicen, encontramos las gotas de sangre. Y otros dicen, encontramos el puñal para cuando lo puñalaron. Y muchas de esas cosas para querer, hermanos, el hombre siempre ha querido pervertir al nombre de Jesús y a lo que es Cristo. Y eso lo hacen en la televisión, en todo lugar. Usted lo ve, que hay blasfemia en todo lugar contra el Señor. Y eso vamos a hablar un poquito de lo que el enemigo está haciendo en esos lugares, porque nosotros, hermanos, no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo. Eso sería otro mensaje, hermanos. Pero dice, quien esto hace, es decir, si alguien sale diciendo, no, es que Jesús no era necesario, no era actualmente Cristo, ese, dice, el que hace esto es un engañador. Tiene espíritu de anticristo esa persona. Eso es lo que dice la Biblia, lo que acabamos de leer. Así que cuando hay vidas ahí que dicen, no, pero lo que pasa es de que Jesús no actualmente era el Hijo de Dios. Espíritu de anticristo, porque eso no es lo que enseña la palabra. Y más bien, hermanos, la importancia de recordar este mensaje, que Jesucristo ha venido en carne, como hemos leído la palabra ahí, es porque es a nosotros dado el dar las buenas nuevas del Evangelio. Es a nosotros dado cuando vemos esa oportunidad que se nos presenta, que alguien tiene el Evangelio torcido, ayudarles a salir del error, conducirlos en el camino que es correcto. Y para eso, hermanos, tenemos que conocer Biblia. Para eso, hermanos, tenemos que conocer al Dios que servimos. Tenemos que saber, hermanos, también que estamos viviendo en un tiempo de mucho engaño y falsedad, donde se ha levantado el espíritu de anticristo
para aún engañar, si es posible, a los escogidos. Y eso lo dice la palabra del Señor. Por eso es importante recordar al pueblo las cosas que Dios ha hablado y también conocer a más profundo las sagradas escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación. Bendito sea el Señor. ¿Para qué es sabio para la salvación? Porque si uno se desvía de la doctrina de Cristo, pues ya va desviado. Y si ya desviado con otra doctrina, pues ¿cómo vamos a entrar allá? Tenemos que asegurarnos para entrar allá que vayamos derechitos en la doctrina de Cristo, la cual Él nos ha enseñado, en la cual Él confirma con su palabra, con su espíritu lo confirma a nuestra vida. Así lo ha confirmado el Señor. Y por eso le seguimos, por eso le adoramos. Bendito sea el Rey. Así es que, amados hermanos, ¿qué tipo de cosas se levantan? Bueno, hay cosas que son bien obvias, que son de engaño, pero para otra gente no es tan obvio. Por ejemplo, usted se ha hecho la pregunta, ¿qué tiene que ver un hombre panzón en el día de Navidad? ¿Qué tiene que ver, verdad, unas supuestamente, no me acuerdo cómo se llaman aquellos animales, pero que supuestamente tienen que volar, ¿verdad?, andando ahí a ese Santa Claus? ¿Qué tiene eso que ver con Jesucristo? ¿Verdad? Pero una mezcla de cosas. ¿Para qué? Para que los niños, las generaciones nuevas, vayan creyendo hacia la mentira, mezclando la mentira con la verdad. Que Jesús nació, verdad. Pero ¿qué tiene que ver ese panzón con Jesucristo? ¿Qué tienen que ver? No tiene nada que ver. Es como cuando desde el tiempo de la Pascua. ¿Qué tiene que ver la Pascua con un conejo? ¿Qué tienen que ver los huevos que los pintan de rojo y los huevos de chocolate? ¿Qué tiene que ver eso con la Pascua? No tiene nada que ver. Pero el paganismo, el satanismo, la confusión, el engaño, el espíritu de anticristo se mete entre medio para aquel que lo permite. Pero es dado a nosotros, hermanos, sacar a la gente de la confusión. Por eso es que los niños después ya no quieren creer en nada. ¿Sabe por qué? Porque se les mete la mentira al principio, los padres de ellos saben que es una mentira y les conducen a la mentira, y cuando los niños van creciendo dicen, hey, pero papá y mamá sabían que era mentira, pero me traían los regalos, me gusta el regalo, pero sé que me estaban mintiendo. Y después, como eso ya está mezclado, ¿y de Jesús qué? Ah, pues mentira también. Lo va a representar el diablo, hermanos. Estamos viendo los engaños, que como que bien sutil, como que no es dañoso, pero ahí está aquello. Usted se va a dar cuenta en uno de estos días, hermanos, de una palabra, si no es en esta, que Dios me la da. ¿Hasta qué extremo está yendo esto? Bendito sea el Señor. Pero ¿sabe qué? El que le sirve al Señor con todo el corazón, aunque se levante esa ola tan grande de maldad, de destrucción, de persecución, no temeremos, ni aunque un ejército se levante contra mí, porque estaré confiado en el Dios que he confiado en, Jehová de los ejércitos. Pero eso solo lo puede decir confiadamente, hermanos, alguien que está viviendo la palabra, alguien que está viviendo, ¿verdad?, en esa comunión con el Señor. Y por eso es importante, por eso se predica la palabra, por eso se exhorta. Porque también en estos tiempos, estamos viviendo en unos tiempos donde la gente ya ni la exhortación quiere, no quiere la corrección, no quiere que se le diga nada. Todo lo que quiere hacer, quiere que se le diga, está bueno, hoy quieres ser hombre, está bueno, hoy quieres ser mujer, está bueno, hoy sos un hombre de 40 años, pero verdaderamente tu mente dice que te quieres comportar como una niña de 5 años. Está bueno, quiere que se le diga. No está bueno. Esa es maldad, esa es perversión, esa es inmundicia, esa es abominación. Y se tiene que decir a lo que es. Y no se puede callar de eso. Así es que estamos viviendo en esos tiempos, hermanos. Pero tenemos que saber también, hermanos, que en el nacimiento de Cristo, cuando nosotros vamos a la referencia bíblica, hermanos, podemos nosotros ver que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está prácticamente apuntando a un ser, y ese ser es el Mesías, el Cristo, que fue profetizado por muchos profetas, que fue anunciado por muchos reyes,
fue anunciado por Dios en su palabra para hacernos saber que Jesucristo verdaderamente iba a venir en carne, vino en carne y estuvo y regresará, hermanos. Les vuelvo a repetir, y regresará con ese cuerpo pero glorificado que tiene, porque todavía tiene esas marcas para mostrarle lo último a su pueblo de Israel. En otra parte está mencionado eso. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento lo menciona, hay un propósito grande también, hermanos, de aquellos registros. ¿Sabe usted cuando ve el Antiguo Testamento? A veces uno va leyendo como el libro de Esdras, como el libro de Nehemías, y empieza a encontrar la parte que muchos dicen, pero eso es aburrido, y este fue hijo de este fue hijo de este, y hay números de cuántos salieron de la captividad, y uno dice, ¿y por qué todo esto? Hay un propósito, hermanos. Porque el propósito del cual Dios menciona a Adán, el propósito del cual Dios menciona a Abel, y después a Caín, y después menciona que tuvieron el otro hijo Seth, pues el propósito por qué mencionan estos personajes es para mostrarle a usted y a mí que hay un linaje en la sangre según cuerpo y sangre, para mostrarle a usted que desde Adán Dios tenía antes de eso el plan de traer la salvación de nuestras almas a través de Jesucristo, que vino en carne y sangre. Y por eso tenemos la Biblia con esos registros que los mencionan, esos nombres, para mostrarle a usted y yo de que hay un linaje escogido que Él escogió a través de la tribu de Judá y también de la casa de David, que vino esa descendencia hasta llegar a cumplirse en Cristo Jesús. Aleluya. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, una de esas profecías en Isaías capítulo 9, versículo 6, pues usted va a ver, amados hermanos, que allí dice en este versículo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y si todo esto apunta a Cristo, hermanos, y si todo esto tiene que ver, digamos, la Navidad tiene que ver con Jesús, que le llaman en inglés Christmas, como decir digamos, una reunión grande con el centro que debe tener, que tiene que ser con Cristo, pues ¿por qué vemos nosotros que todo el mundo anda celebrando esto? ¿Y por qué nosotros vemos, verdad, de que el mundo, cuando yo hablo del mundo, yo estoy hablando de gente que no se dice que ni es cristiana o cristiano, que no tiene nada que ver, pero sin embargo ellos entran en una tradición? Y cada mundo está diciéndole Merry Christmas, y aún la gente que es del mundo. Y usted ve que se visten de tantas diferentes cosas que son unos demonios de lo que se visten. Porque si uno, ¿verdad?, empieza a ver de aquellas cosas que se visten de eso que es de los elves, eso no es nada bueno, hermano, esos son tipos de demonios. Pero como la gente ignora la palabra y las escrituras, pues se visten de todo tipo de cosas. Pero eso tiene que ver con el paganismo que se ha metido mezclado en todo eso. Y de ahí los negocios que han marketizado todo, ¿verdad? Hasta ponen a un Santa Claus con la Coca-Cola para vender el producto. Y eso se entiende porque el mundo es mundo. Pero hermanos, cuando nosotros vemos que el mundo entero supuestamente se pone una cara de tradición religioso, y que vamos, ¿verdad?, y que Merry Christmas, y que todo esto, y que darse regalos entre uno mismo, uno hay que ponerse a pensar algo. Fíjese, debemos saber que el mundo no ama a Jesucristo, no lo ama. Así que, ¿qué es lo que están haciendo en estos tiempos? Ahora, nosotros tenemos un registro en la palabra que sí dice que Cristo iba a venir y vino. Hemos visto este versículo entre muchas profecías que podemos ver. Pero también, amados hermanos, tenemos que recordar todo esto para saber y no quedar enlazado nunca
en las maquinaciones y en la confusión y engaños del enemigo. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de aquellas profecías, hermano, sobre el esperado Mesías se encuentra en Jesús, el Cristo. Pero como hemos dicho, usted debe saber, el mundo no ama a Jesucristo. Y cuando nosotros vemos que ellos no aman a Jesucristo, pues ¿qué es lo que pasa con Cristo en la vida de ellos? Pues es como dice la Biblia, lo aborrecen a Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en la Biblia hoy día, para que usted vea, hermanos, de que no todo el que dice Merry Christmas o lo que... Y sabe la otra cosa que es, están más dispuestos a decir Merry Christmas, pero si usted les empieza a hablar de Jesús, no quieren nada que ver con Jesús. Prefieren que les hable de Santa Claus que hablarles de Jesús. Prefieren que les dé un regalo, que les comparta las buenas nuevas, que es el regalo más grande que Dios nos ha entregado a nosotros para dar a otras vidas. Y todo esto, amados hermanos, nosotros tenemos que afirmar nuestra fe en la doctrina bíblica y estar claro, pero claro, para poder explicar a esta otra gente, ¿verdad?, las buenas nuevas del Evangelio. Fíjese que en el último año, antes de que Dios me sacó del trabajo, cuando todavía yo estaba trabajando para una compañía, llegó el momento de la Navidad. Y en ese momento, ¿verdad?, en prácticamente casi todos los lugares hacen fiestas y hacen, ¿verdad?, una comida dentro del negocio allí. Y se visten y ponen cositas como todo esto, así, árboles y todo eso. Bueno, eso es el mundo. Pero después me dice la jefa, que era mi manager, porque yo no iba a compartir en eso. Pero después ella me dice, venga Josué, me dice, métase en el espíritu de la Navidad. En inglés me dijo, come on Josh, get into the Christmas spirit. Como decir, venga a compartir, ¿verdad? Venga a tomar parte de esto. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo en ese entonces le respondí, le dije, ¿y qué espíritu es ese? Una pregunta válida, porque ella me estaba diciendo a mí que yo me meta en ese espíritu. Así que yo le pregunté y le dije, ¿y qué espíritu sería ese? Para ver que ella reaccione y no solo tome las cosas que otra gente dice o lo que otra gente hace o que se deje llevar por las corrientes de la gente. Porque, hermanos, por eso es que la gente termina mal espiritualmente, por eso es que la gente termina endemoniada, por eso es que la gente termina peor que lo que está, por hacer cosas que muchas veces llevan entremetido, encubierto, adoración a demonios. Y eso, hermano, tenemos que nosotros conocer nuestra Biblia, al Dios quien adoramos. Tenemos que conocerlo, pero bien, lo que hacemos. Ahora, cuando nosotros vemos, amados hermanos, les voy a mostrar algo también. Si nosotros nos vamos a San Lucas, capítulo 2, hoy sí vamos a leer bastante cita bíblica. En San Lucas, capítulo 2, del versículo 8 al 21. Vamos a ver las escrituras. Gracias, hermano. Vamos a ver la Sagrada Escritura. Había pastores, miren, pastores. Pero esto no está hablando de pastores de ministerio. Está hablando de pastores que estaban cuidando ovejas, literalmente, allá en los campos. Pero yo quiero que usted ponga atención en esto. Eran pastores en la misma región que velaban, miren, velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto indica, hermanos, de que era un tiempo de calor, que era un tiempo también de que ellos tenían las ovejas afuera y ellos estaban despiertos de la noche, estaban velando para asegurarse de que no venga un lobo o que no venga algo que va a venir a dañar, a matar a esas ovejas, porque ese es el trabajo de cuidarlas. Un trabajo que muchas veces para los egipcios ese trabajo era una cosa abominable, detestable. Para otra gente puede ser un trabajo que no le gusta, pero mire lo que sucede. Sigamos, por favor, al otro verso.
y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mire, ellos vieron la gloria de Dios. Y dice, versículo el siguiente: pero el ángel les dijo: no temas, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. Miren, Él les trae nuevas de gran gozo, y les dice que será para todo el pueblo. Bendito sea el Señor. Aquí nos vamos a detener un momentito. No, en el siguiente, por favor, donde menciona a Cristo. Ahí. Que es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Así que vemos más evidencias que fue nacido Jesucristo, nuestro Salvador en carne. Y que el mismo ángel da testimonio diciendo: ha nacido el Salvador. Y dice también que es Cristo el Señor. Esa palabra, amados hermanos, nosotros debemos de conocerla, Cristo. Porque esa palabra Cristo es la palabra en el griego, que es Christos. Pero en el Antiguo Testamento es Mesías. Y cuando nosotros vemos esa palabra Cristo, se refiere a ungido, el ungido de Dios, el escogido de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Todo eso tiene que ver con, es decir, el Cristo. Porque acuérdese que en el Antiguo Testamento estaban esperando aquellas profecías que se cumplan del Cristo, el ungido, que Dios iba a enviar para salvación del pueblo. Aleluya. Así es que, ¿qué quiere decir Cristo? Mesías en el griego. Pero ¿qué más es? Ungido. Aleluya. El Señor. Ahora, nosotros, amados hermanos, tenemos que ver algo importante aquí. Porque fíjense que en el versículo 10, en donde estábamos, le dijo, y esto es algo para memorizar, dijo, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué fueron los pastores estos uno de los primeros a quien se les apareció cuando Jesucristo actualmente fue nacido? Porque cuando hablamos de María, la madre de Jesús, y ¿verdad? José, pues ellos recibieron palabra antes, ¿verdad? Como el ángel Gabriel, que le dijo a ella que iba a estar embarazada, pero iba a ser obra del Espíritu. Así que ella ya sabía que iba a venir. Pero estamos hablando desde el momento que nació Jesucristo, para tener ese privilegio, ese dicho de que se le aparezca el ángel del Señor para poder mostrarle y decirle que allá ha nacido el Cristo, el Salvador, que ese es un gran privilegio. Y fíjense, amados hermanos, no solo eso, porque dice también, cuando seguimos el versículo 12, vamos a leer ahora, dice la palabra en el versículo 12: esto os servirá de señal. Le sigue hablando ahí el ángel: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Porque a veces la gente dice: bueno, estoy viendo yo algo real o me estoy imaginando porque es una visión. Y él les dice, para asegurarles que es verdad lo que les está diciendo a estos pastores. Ahora, él no dice ahí que eran 3 pastores, solo dice pastores. Pero también les dice: en esto vas a conocer, en esta señal, cuando llegues ahí vas a encontrar esto. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Miren qué precioso eso. Dios da testimonio de lo de Él, hermanos. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que estos pastores tuvieron la dicha de ver un coro celestial en el cielo, glorificando a Dios y alabando de que Cristo había nacido, es decir, Jesucristo había nacido. Jesús, bendito sea el Señor. Vamos a seguir. Y dice: sucedió
que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Bendito sea el Señor. Mire, hermanos, ¿qué pasó con las ovejas que ellos estaban cuidando? Sí, ellos eran los pastores, pero a la misma vez tenían una orden desde allá que les dijo: van a ir a ver allá. Así que ellos fueron en toda confianza para ir en obediencia a lo que Dios les envió. Y cuando Dios envía, Dios cuida de lo uno, hermanos. Dios cuida de lo uno. Y yo eso se lo puedo decir con toda confianza. Dios cuida de lo uno. Cuando uno va a donde Dios lo envía. Y dice este versículo: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Seguimos. Y dice: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Así que ahora ya empezaron a testificar y decir: fíjese que se nos apareció sobre este niño. Nosotros hemos recibido palabra de Dios. Se nos apareció un ángel, un coro celestial que daban gloria por este niño ser nacido en este día. Bendito sea, en esta noche, bendito sea el Señor. Y dice allí la palabra: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Bendito sea Cristo para siempre. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, ¿verdad? Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gloria al Señor, porque Dios se glorificó en ellos en esa parte. Así que nosotros vemos, hermanos, que no hay duda que las Sagradas Escrituras nos describen que iba a venir alguien, nos muestra quién es ese alguien, los ángeles dan testimonio de quién ese alguien fue, y nosotros hemos conocido a quién esa persona fue. Jesús, bendito sea el Señor, el Hijo de Dios, Jesucristo, aleluya. Pues ahora, amados hermanos, tenemos que ver otra parte. San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a ver algo un poquito diferente aquí, porque acuérdense, hermanos, que muchas veces cuando se ven los dibujitos que salen de la Navidad, siempre salen tres, ¿verdad? Y uno dice: bueno, ¿quiénes son? Porque ahí vemos que eran pastores que se aparecieron, pero ahora vamos a ver que aparecieron también unos hombres, otros hombres, que esos hombres fueron hombres sabios. Pero vamos a explicar unas cosas aquí también, hermanos, porque también no queremos que ser engañados por el enemigo también, porque él engaña de toda forma. Y Jehová lo reprenda. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vamos a parar ahí. Unos magos vinieron. Ahora, esa palabra magos, cuando uno busca esa palabra, esa es como una palabra que se le usa para describir a una persona que hace magia, a una persona que conduce o practica cosas que la Biblia condena prácticamente. Pero yo quiero que usted sepa, amados hermanos, que esta palabra magos, ¿por qué se puso allí? Se puso ahí esta palabra magos porque la palabra magos era la palabra que se utilizaba en el oriente, es decir, en el área de Babilonia, en toda esa área se usaba la palabra magos para a alguien que tenía una profesión, sea una persona que tenía conocimiento científico, o sea una persona que tenía, que era de esos, ¿verdad? También que conducía a los malos espíritus, pero también era una palabra que se les llamaba para los astrólogos. Era también una palabra que se les utilizaba, incluso a Daniel lo consideraban de esa palabra, lo llamaban así, pero no era de que él era un mago, digamos alguien que hace magias y todo eso, no. Pero esa era una palabra común, corriente, que la usaban para clasificar ese tipo de gente. Pero no es que necesariamente estos hombres eran practicantes de brujería o de hechicerías o en conjurimientos y cosas así. Y la vamos a ver. Dice, vamos a seguir, versículo 2.
nos dice la palabra del Señor, diciendo, ahora, ellos vinieron al rey Herodes. Ahora, normalmente, cuando usted ve los dibujos y todo eso que puede salir la Iglesia Católica con, y usted puede ver a veces cuando hacen cositas así que ponen a tres personajes, ¿verdad? Por las 3 regalos que trajeron. Pero la Biblia no menciona que eran 3. Vamos a seguir viendo, hermanos. Dice, diciendo, estos hombres vinieron y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Miren, ¿por qué ellos tomaron eso de que dijeron, hemos visto la estrella del rey y hemos venido a adorarle? Ahora, alguien que es un practicante del satanismo no va a venir a adorar a Cristo. Estos hombres, amados hermanos, eran hombres que tenían conocimiento de las cosas de astrologías y todo eso desde el tiempo de que también Daniel estaba allá, porque acuérdense que no todos los judíos se regresaron a Babilonia, sino que todavía Dios se quedó con pueblo. Él tenía remanente que andaba allá todavía en Babilonia. Bendito sea el Señor. Y fue el mismo Daniel que le profetizó y le dio palabra de parte de Dios a los reyes. Le dijo a uno de esos reyes, ¿verdad? Le interpretó el sueño. A otro de esos reyes le dijo, esta misma noche se termina tu reino. Y al otro rey también, ¿verdad? Tuvieron muchas cosas y por eso estos hombres tenían escrito y tenían profetizado también, porque Dios le había mostrado cuándo iba a venir la venida. Así que estos otros hombres al futuro estaban ya viendo estas escrituras, este conocimiento que habían agarrado, y hoy ellos también venían a querer conocer a ese rey que había nacido, que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Alabado sea su nombre. Y dice la palabra del Señor, hay otra cosa también, hermano, no eran unos poquitos que venían, y le voy a decir por qué. Porque usted también puede leer en el libro de Esdras, cuando Esdras, más o menos en el capítulo 6, cuando Esdras primero vino, ¿sabía usted que en el camino que ellos venían había muchas veces bandas que se ponían a los lados de la carretera principal donde iban, porque ellos robaban a la gente, eran como piratas de estos días, ¿verdad? Uno va en un barco y hay otro barco ahí que quiere meterse y quieren robarle. Son cosas así. Y por eso que la gente que iba en viaje, ellos no iban de poco, sino que ellos se aseguraban que todo lo que ellos tenían, iban también con guardaespaldas, iban también con gente que los protegía. No iban pocos, hermanos. Y miren lo que sucede, porque también vamos a leer lo que ellos traían. Traían cosas de alto valor, con un propósito que Dios ya tenía desde mucho antes preparado. Bendito sea el Señor. Y dice allí, ¿verdad?, que ellos vinieron. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, miren, porque el rey Herodes también era un rey. Y como ellos venían a buscar un rey, pues no puede haber 2 reyes, decía el rey Herodes. Si yo soy rey, ¿quién más es rey? Pero ya él iba con esa mentalidad, usado por el mismo diablo. Vamos a ver qué tremendas cosas este hombre hizo y qué tremendas cosas están sucediendo hoy en tiempo también, hermano. Eso sí que es tremendo. Y él dice, y toda Jerusalén se turbó porque vieron a esta compañía de gente que viene diciendo, estamos buscando a este rey. Todo el mundo, ¿quién es este rey? Que no hemos escuchado. Vamos a seguir. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Así es que se turbó tanto el rey Herodes que llamó a los de la ley ahí, a los sacerdotes principales, y dice, ¿y esto están buscando un rey? ¿Dónde dice la escritura? ¿Dónde va a nacer? Díganme. Vamos a seguir. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa es la profecía ahí dada. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, es decir, a estos hombres que vino, convocándose su plan, ya dentro de él, queriendo saber exactamente dónde está el Cristo de la gloria, el rey verdadero.
Y dice, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Cuándo ustedes primero vieron la estrella? Para más o menos entender como qué tipo de meses o años tendrá este nuevo rey que ha nacido. Pero miren qué astucia y maldad. Vamos a seguir. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber. Yo quiero también saber. ¿Por qué quiere saber él eso? Para que yo también vaya y le adore. Ahora, miren, hermanos, cuando nosotros vemos el segundo versículo, ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Lo guiaba Dios para que ellos lleguen a donde tenían que llegar. Y dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Miren qué sucedió. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre. Ahora, no lo vieron en el pesebre, pero tampoco dice cuántos años tenía. Pero este niño, hermanos, ya había crecido un poco. Ya había crecido un poco. No dice cuánto tenía, pero en la historia y todo eso se puede más o menos decir que tenía como entre unos 2 años, año y medio. Ya tenía un tiempito. Y les voy a mostrar por qué. Porque también dice, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora hay un estudio acerca de eso, pero por el tiempo, y no estamos haciendo un estudio, no nos metemos en eso. Pero cuando seguimos vemos, dice, pero siendo avisados por revelación, miren, estos hombres supuestamente que llegaron del oriente, dirigidos por Dios, obedeciendo a las escrituras de lo que tenían los profetas que el Señor utilizaba en el tiempo en Babilonia, en el tiempo que estaba Daniel, dice que ellos fueron avisados en revelación de sueños que no volviesen a Herodes, porque ellos no conocían a Herodes. Según ellos, Herodes era un buen rey, pero como Dios conoce la intención del corazón, que él no tenía buenas intenciones para Jesucristo, sino que quería matarlo. Y por eso Dios les habla a estos hombres y les dice que se vayan por otro camino. Regrésase a su tierra por otro camino. Y así en obediencia lo hicieron. Vamos a seguir. Bendito sea el Señor. Bueno, hasta ahí estamos. Amados hermanos, cuando nosotros vemos que todo esto, tenemos que entender algo. Y eso es de que nosotros no podemos olvidar que el Verbo, Cristo, se hizo carne. En Juan 1:14 podemos ver eso, hermanos. San Juan 1:14. Y aquel Verbo, ¿verdad?, que solo se llamaba Cristo, no se conocía el nombre de él, se conocía como Cristo, el Mesías que va a venir. Y aún la mujer samaritana dijo que cuando venga, él nos enseñará todas las cosas. Pero aquí dice la palabra, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan, porque él era discípulo de él directo, que andaba con él 3 años y medio donde quiera que andaba Jesús. Dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que ese Verbo, hermanos, la palabra viva de Dios, se hizo carne. Bendito sea el Señor. Tenemos todas esas evidencias. Pero ¿qué sucedió, amados hermanos, cuando nosotros vemos, verdad, con todo esto? Cuando nosotros vemos Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Ahora vamos a ver a lo que comenzamos, hermanos, acerca del engaño, del espíritu del anticristo. Cuando vemos que las vidas toman un espíritu de religiosidad, pero a la misma vez un espíritu de blasfemia, y a la misma vez un espíritu de escarnecedor de las cosas de Dios, un espíritu de la mentira.
Porque lo que se practica en estos tiempos es una mentira, refiriéndose, ¿verdad?, a lo que es la mentira que muchos padres le meten a sus hijos de Santa Claus y de que esto y de que el otro, todas esas cosas. Pues mire lo que dice la palabra aquí. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Usted quiere saber cómo si alguien es de Dios o no es de Dios? Aunque venga diciendo, soy cristiano, soy cristiana, yo amo a Cristo, yo vivo para Él. Si no confiesa que Cristo ha venido en carne, si esta parte de la doctrina ellos están errados, pues negarla. Pero si verdaderamente ellos lo han tomado como que es la doctrina y palabra de Dios, pues dice la Biblia, no son de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Alabado sea Dios. Cuando nosotros vemos acerca de este espíritu del anticristo, hermanos, pues tenemos que nosotros afirmarnos de algo. Y eso es, como sabemos, que el mundo no ama, el mundo, hermanos, no ama a Cristo. Y cuando nosotros vemos que el mundo no ama a Cristo, a Jesucristo, tenemos que afirmarnos en la doctrina bíblica y estar claros para poder explicarle a estas vidas las buenas nuevas del Evangelio, la verdadera doctrina. Cuando nosotros nos presentamos o se presenta esta situación a nosotros, y les voy a mencionar por qué. Porque la gente que ha seguido falsas doctrinas, y ahora me voy a abarcar un poquito en diferentes cosas. ¿Por qué? Porque no solo es que la persona pueda decir, no, pero yo no creo que Cristo, Jesús, que sea Cristo aquel hombre que ustedes dicen Jesús el Cristo. Como mencioné al principio, que hay vidas que no lo mencionan, que no lo testifican, sino que lo ponen como un ser creado de Dios, o lo ponen como un arcángel, o lo ponen como un ángel cualquiera, o lo ponen como un profeta cualquiera, o otros que en blasfemia lo han puesto como un hombre engañador y de tanta otra cosa que le han dicho. Pero cuando nosotros, hermanos, empezamos a ver cómo es que opera el espíritu del anticristo en las vidas y cómo está operando en el tiempo de hoy, tenemos que entender, hermanos, que no solo sencillamente es que no quieren creer que Cristo vino en carne, sino que también cuando uno trata de corregirlos, enseñarles la verdad, sin embargo, hay una gran oposición contra la verdad. ¿O no se ha dado cuenta usted de eso? De que hay vidas que ellos pueden hacer su más mejor amigo, pero desde el momento que usted empieza a tocarle un tema, y no cualquier tema, un tema doctrinal de la cual es la doctrina verdadera de Cristo, hay una oposición a eso. Si usted les habla, digamos, de otra religión, o incluso de Jesús, pero torcidamente, tampoco se ofenden. Pero cuando se les habla la verdad de Cristo, aquella verdad que es poderosa para salvar el alma, allí es donde se levanta lo que hay dentro de ellos, en oposición. Y eso, hermanos, es el espíritu del anticristo. Y eso, hermanos, era lo que estaba operando en Herodes, ese rey que quería saber dónde estaba Cristo para ir a matarlo. Y mire lo que hizo este hombre. Cuando nosotros vemos en San Mateo capítulo 2, versículo 13, mire cómo lo usó el mismo enemigo para querer acabar con Jesús. Dice, después que partieron ellos, es decir, los hombres del oriente que vinieron, los hombres sabios que vinieron del oriente, pero se fueron por otro lado, y él se dio cuenta, no regresaron a mí para decirme dónde está Jesús y qué sucedió y cuántos años tiene, cómo se mira, porque todo eso lo quería saber para enviar a matar a Jesús. Y como no hicieron eso y no le trajeron, dice, he aquí un ángel del Señor apareció en sus sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá
hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dios ama a los niños, hermanos, pero estamos viviendo en un mundo tan terrible que a los niños no los ama ni la propia madre o mucha gente, porque los han querido y los matan. Y vamos a hablar un poquito de la aborción en esta noche. Pero miren, a José se le fue dicho que vaya hacia Egipto, pero ese era un camino largo, un camino que iba a requerir ¿qué? Transporte adecuado para llevar a un niño que tampoco todavía, ¿verdad?, sería no era niño grande, pues, para ir en un viaje tan largo de esos. Y a la misma vez iban a necesitar ir como en las caravanas que se les paga a personas para llevar, ¿verdad?, un equipo grande, para llevar agua, para llevar comida, para llevar, ¿verdad?, todo eso que le ayuda para defenderlo, para que si hay bandas de esas queriendo robarle a uno. Y allí es donde vino los regalos que le dieron, que le entregaron para pagar esas cosas y llegar allá. Pero mire ahora lo que dice el versículo 16, de aquí mismo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Así que aquella información que él recibió, que le dijeron, ¿dónde está? Como más o menos cuándo, ¿verdad? Y ya él tenía conocimiento de que este niño no iba a tener más de 2 años. Y como esto sucedió de que él no pudo ir a matarlo directamente, dijo acabar con todos los niños de esa región. Todos los que tenían como 2 años, menos de hasta 2 años y medio y menos, a matarlos a todos para que él se asegure de que ha matado al rey, a Jesús. Pero eso era obra ya del Anticristo. Miren qué tremendo es eso. Y ese tipo de espíritu, hermanos, obra en estos tiempos que estamos viviendo. Y vamos a ver qué tremendo es esto, hermanos. Porque el aborto, hermanos, y ni debemos de llamarle aborto. Aborto es una palabra que le pusieron para que no se suene tan tremendo, tan cruel, tan malo aquello. Pero estamos hablando, hermanos, de asesino. Estamos hablando de matanza de niños que sucede alrededor del mundo, en muchos países que han aprobado esas leyes. Hay unos países, gracias a Dios, que no los han aprobado, pero hay otros que sí los han aprobado. Y al grado, amados hermanos, de que estoy escuchando también en una noticia que quieren incluso poner por ley, aprobar no solo lo del aborto, porque hay un tiempo que le dan para abortar, pero ahora quieren extender ese tiempo para también matarlos. Si no ha salido del vientre de su madre, y lo puedan matar todavía. Mire qué tremendo esta cosa y qué fea se está poniendo. Pero por eso, amados hermanos, miren, nosotros tenemos las evidencias como cristianos de que la palabra nos enseña a nosotros que Dios ama a los bebés, Dios ama a los niños. Hemos visto de que Dios usó una mujer para que también nazca Jesús como un bebé, porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. Él pudo bien, ¿verdad?, hecho ya un hombre que está, porque no hay nada imposible para el Señor. Pero a Él le plació que Él nazca como niño, porque hay muchas enseñanzas para todas las edades de nuestro tiempo, hermanos, de todas estas cosas. Pero lo triste de todo esto, hermanos, porque como el mundo es el mundo, y hace y deshace, la misma Biblia nos dice a nosotros que están bajo, ¿verdad?, el yugo de Satanás, que Él los tiene sus mentes controladas. Pero es triste cuando hay vidas que se profesan ser cristianos o cristianas que también aprueben de estos hechos desastrosos, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es un espíritu de anticristo moviéndose en aquellas vidas. ¿Y por qué nosotros vemos que es un espíritu de anticristo?
Porque, hermanos, el poder procrear es algo que Dios ha dado. Es algo que Dios lo ha dado en la santidad que hay en un matrimonio. Pero como eso lo han querido despedazar y han querido que, ¿verdad?, el divorcio se haga y se case con este, con el otro, con el que quiere. Y ahora también por la ciencia y la tecnología se tienen, ¿verdad?, hijos por diferentes medios. Y todo esto ha provocado, amados hermanos, que el amor de muchos se enfríe, incluso al grado de que las mismas madres van y matan a sus propios hijos dentro de sus vientres. Yo me acuerdo, hermanos, de que cuando yo estaba en la secundaria, había una muchacha que estaba en la misma clase que nosotros. Ella tenía como sus 13 años, porque estábamos en el grado 8, 13 años. Y me acuerdo que cada vez en cuando ella tenía que tener una mujer que venía de afuera, que yo en el momento no sabía qué era, pero después me di cuenta que era una mujer, que era una trabajadora social, que era una psicóloga, que venía a verla, porque la muchacha había tenido uno de estos casos. Por darse rienda libre al sexo, ella se encontró que tenía, ¿verdad?, una jovencita, no sé a qué años, pero iba a tener un bebé, lo abortó. ¿Cuál fue el resultado de eso? Nunca se le pudo quitar de su mente. Y por eso necesitaba que ayuda para que le vengan a hablar y decirle, está bien, tú estás bien, no, mira, olvídate. ¿Y cómo se va a olvidar? Si en nuestra conciencia el Señor nos habla y nos dice que aquello está mal. Por eso estamos viendo mucha gente perdida de sus mentes, hermanos. Por eso vemos mucha gente que no se sabe ni qué son ahora. Porque la gente no sabe qué efecto está tomando este espíritu de anticristo en las decisiones que ellos están tomando. Y mire, eso no es nada nuevo. Herodes mandó a matar a todos estos niños. Pero en estos tiempos, hermanos, que estas leyes se están aprobando, aún incluso, ¿verdad?, hay muchas vidas que se profesan ser cristianos y aprueban estas cosas. Y eso sí, hermanos, es algo que la iglesia tiene que avisarle al pueblo. Se tiene que avisar a la vida que supuestamente también dicen que son cristianos, porque están dando un mal, pero mal testimonio de cristianos. Mejor que digan la verdad, que no son cristianos. Eso sería más fácil, porque se entiende lo que está en el mundo. Pero el que se dice ser cristiano y haciendo esas cosas, eso sí que es tremendo. Cuando nosotros vemos San Juan, capítulo 7, versículo 7, hermanos, acuérdense, el mundo aborrece a Cristo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él, que sus obras son malas. Así es que Jesús mismo dijo que el mundo lo iba a aborrecer, y lo aborrecía, y lo aborrece todavía. Pero a nosotros no nos aborrecen si no somos cristianos. Pero desde el momento, hermanos, que el Espíritu Santo empieza a venir a morar en nuestra vida, mire qué más Jesús dijo. Vamos a ver también en el capítulo 15, versículo 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Y sabe por qué pueden aborrecernos? No es necesariamente que nos aborrezcan a nosotros, porque desde el momento que nosotros empezamos a ir a pecar, a fornicar, a hacer las mismas cosas que el mundo hace, somos el amigo de ellos, porque vamos en el mismo camino. Y el mundo ama a los suyos. Pero cuando uno no está yendo en esa corriente y tiene al Espíritu Santo de Dios que nos da vida, y esa vida nos da para poder comunicarnos con el Padre, y el Espíritu Santo, su obra es que nos guía a su palabra para obedecerle, para caminar junto a Él. Pues ¿por qué nos aborrecen? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Por eso nos aborrecen. Y nos aborrecen de tal grado, hermanos, que también dice la palabra, bueno, aquí dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo.
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y os aborrece de tal grado, hermanos, que tenemos que entender esto, de que la gente puede decir que sí ama a Dios y todo eso, pero por sus frutos los conoceremos, por sus palabras los conoceremos. Y mira, a tal grado, amados hermanos, de que en esta guerra espiritual se está poniendo tan feo de que ahora al cuidado están de lo que uno les enseña a sus hijos, porque allá les están enseñando otras cosas para que duden del Señor, para que no tengan interés en las cosas de Dios, para que si usted lo trate de corregir, pues andate de la casa, que también el gobierno te ayuda con dinero, para estimularlos a una vida de que nadie les diga lo que hagan, de que nadie se entremeta en sus decisiones, sean buenas o malas, para crear en ellos un espíritu de anticristo. ¿Y qué ha estado haciendo ese espíritu de anticristo? Bueno, cuando uno le habla de Cristo a una vida, ¿sabe una de las primeras cosas que le dice mucha gente a uno? Usted viene a predicar odio. ¿Qué odio predicamos? Si Dios dice en su palabra, por tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, que nadie se pierda, mas todo aquel que cree en Él, ¿verdad? No se pierda, pero sea salvo. ¿Qué odio es eso? Eso no es odio. Pero ¿sabe lo que pasa? Los que verdaderamente odian al cristiano tuercen la cosa y dicen, ustedes odian, cuando verdaderamente la Biblia, Jesús nos ha dicho, ellos son los que odian, porque a nosotros no es permitido odiarlos a ellos. Sin embargo, Jesús dijo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Incluso dijo que si le dan en una mejilla, que dé la otra, y muchos ejemplos así. Así que no somos nosotros los que predicamos o anunciamos odio, porque no es odio las buenas nuevas, sino que eso es el espíritu de anticristo. Y usted quizás se va a dar cuenta, o se ha dado cuenta, un momento que usted empiece a dar la palabra o a compartir las buenas nuevas. ¿Sabe lo que sucede? Se topa con personas que como a eso lo ven a uno como que si uno está haciendo algo malo. Uno está haciendo algo malo y lo aborrecen eso porque eso es malo. Y eso no es nada bueno, no es nada nuevo, hermano. Si la Biblia nos dice a nosotros que el mundo, ¿verdad?, está en un caos, que le está diciendo a lo bueno malo y a lo malo le dicen bueno. A que matan un bebé le dicen bueno. Y al que se para contra ellos a decirles no es bueno eso, a uno lo tienen como malo y le ponen todo tipo de excusas a uno. ¿Por qué? Para defender su posición de seguir pecando, de seguir haciendo sexo libre y seguir hundiéndose en la perversidad. Eso es el espíritu de anticristo. Y nosotros tenemos que estar bien apercibidos en estos tiempos, porque hermanos, si no amaron a Cristo, tampoco nos van a amar a nosotros, que tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Ahora, algo sí, amados hermanos, Jesucristo es lindo, Él es precioso, Él sí ama a los bebés, Él sí ama a los niños. Bendito sea el Señor. Vamos a ver San Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Miren lo que pasó, hermanos, cuando Jesús se le presentaron unos niños, que unos padres querían presentar a estos niños, pero los mismos discípulos de él estaban diciéndole a los padres de él, no se acerquen a él, impidiendo que acerquen a los niños. Miren lo que reaccionó Jesús y les dijo. Y les presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban, que eran a los padres. Les decían, no se acerquen a él. No traigan niños, no. Si los niños son, ¿verdad?, mucha molestia. Viéndolo, Jesús se indignó. Miren,
Por eso, amados hermanos, yo le hago grande cuando hay niños que se les tiene que anunciar el Evangelio, se les tiene que enseñar. Cuando hay familia, se tiene que hacer culto familiar, porque el diablo está destruyendo a los mismos niños y jóvenes de las iglesias, aún dentro de la misma iglesia. Pueden estar los niños y los jóvenes dentro de la iglesia, pero no quiere decir eso que son salvos, porque si sus mentes están en otras cosas y no centrados en Dios, por falta de, digamos, encuentro con el Señor, o qué sé yo, testimonio en la casa, todo eso tiene que ver, hermanos. Y es tan importante porque Jesús se indignó de que sus mismos discípulos no estaban permitiendo de que ellos que se le acerquen. Y dijo: dejad a los niños venir a mí y no se les impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Y sabe lo que hace el anticristo en estos días? Tuerce la palabra, porque es el espíritu de anticristo. Jesús dice: dejad a los niños venir a mí, dejad que ellos sean nacidos, criarlos en el Evangelio, permitirles la oportunidad que ellos tengan vida, porque Dios les ha permitido y les ha dado la vida. Pero lo que hace el diablo es querer quitarles la vida. Hermanos, yo no sé si ustedes han visto un video o un documentario o algo que explica exactamente el proceso con detalles, lo que es ese proceso del aborto. No sé si tienen cuenta de lo que eso es. Me imagino que sí, pero eso es algo tan terrible, hermanos, que despedazan a un niño dentro del vientre de la madre, que hasta los mismos doctores describen que a veces ven una cara formada que sale de ese vientre, ya bien formado, pero todo despedazado de lo que ellos han hecho. Por eso nosotros vemos que mucha gente, sus mentes quedan mal, las madres, su conciencia, claro, porque se les mete el demonio. Abrieron la puerta a matar a su propio hijo, hija, todo ello. Y hay luchas tremendas, hermanos, que se dan. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí. Y dice el versículo 15: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Dios usó este ejemplo, hermanos, incluso para hablarnos que nuestra fe, nuestra confianza en Dios tiene que ser como un niño, pero no un niño cualquiera, porque estamos viviendo en tiempos malos donde aún a los mismos niños, desde niños, se les está enseñando maldad. Y esos niños ya entran en conciencia de que están haciendo maldad. Jesús usó un ejemplo, hermanos, de que nosotros tenemos que ser como niños, pero de aquellos niños inocentes. Aquellos niños inocentes donde ahorita ellos no actúan por maldad, que no les ha entrado esa conciencia en ellos que hacen las cosas por maldad. Porque de esos niños son que cuando se les habla algo, se les dice algo, lo creen con todo. Uno les dice algo y ellos no andan pidiendo explicación de aquí y de allá, de que por esto, por aquello. Lo creen porque se les dijo. Y ellos no creen de que uno les va a estar mintiendo. Esa confianza, esa fe busca esa inocencia. Porque dice que y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Dios bendice a los niños, Dios bendice a los jóvenes, pero también es el deber de los padres, de familias, de instruir a los niños, de estar al cuidado de las cosas de lo que los niños hacen. Bendito sea Dios. Vamos a terminar, hermanos.
Cristo vino con el propósito de traer salvación a las almas, hermanos. Y todo esto por el amor que Dios nuestro Padre tiene para con nosotros, que dio a su Hijo unigénito, pues también nosotros, siendo hijos de Dios, Él nos ha dado llevar la cruz por la causa de Cristo, para que también sea glorificado el Padre a través de Cristo, a través de Cristo en nosotros, por el Espíritu Santo que hoy mora en nosotros. Así que, hermanos, nosotros tenemos que dar estas buenas nuevas. Tenemos que dar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna, y afirmándonos en la fe que Jesucristo nació, murió y resucitó para nunca más morir, porque Él vive para siempre. Que se nos quede bien grabado eso, hermanos, de que Jesús nació, en carne estuvo aquí. Tenemos que saber que el mundo no ama a Jesucristo. Y por eso, hermanos, tenemos que asegurarnos de que no permitamos que nada ni nadie nos desvíe de la doctrina de Cristo. Si hay puntos o cosas que necesitamos afirmar, que todavía quizás no conocemos bien, para eso está el pastor, para hablar aquellos temas, para asegurarse de que estemos firmes en aquellos temas. ¿Sabe por qué? Porque eso no solo es para usted, es para que usted también lo comparta a las vidas que no conocen a Cristo. Porque una vida que no conoce a Cristo lo va a llevar por todos lados, hermano, va a apoyar por todos lados. Le va a decir de que no hay alma, de que no hay infierno, de que no hay Dios, de que no hay cielo, de que no hay paraíso, de que no hay esto. Y por eso tenemos que tener conocimiento y conocer esos temas, puntos doctrinales, para poder ayudar a aquellas vidas y guiarlos en la verdad de la palabra de Dios. Porque esa vida puede perderse por esa forma de creer, pero la palabra de Dios dice que si nosotros le damos la palabra, aquella palabra no va a regresar vacía. Y para terminar, leamos Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, y terminamos. Nos dice la palabra aquí, mire, refiriéndose a que Jesucristo vino en carne. Gloria al Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí le está diciendo que tuvo un cuerpo de carne y sangre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A nosotros, hermanos, es dado sufrir por la causa de Cristo. Pero eso no quiere indicar, hermanos, ¿verdad?, padecer por la causa de Cristo, persecuciones por la causa de Cristo. Eso no quiere decir que, ¿verdad?, la vida de un cristiano es que vamos a vivir en una agonía, en una tristeza siempre, ¿verdad? No, hermanos. ¿Saben por qué? Primeramente, si la gente nos ve con cara de triste, gente que entra a la iglesia decir, ¿esto es lo que es ser cristiano? No, hombre, para hacer esto mejor no voy a gozar allá. Estos son caras de triste. No, hermanos, si ese no es el camino. El evangelio verdadero es de gozo. Jesús mismo nos dijo que tengamos por sumo gozo cuando padecemos por la causa de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Dios se va a ir manifestando, glorificándose en nuestras vidas, dándonos a mostrar su poder, llevando nuestra fe, nuestra confianza más allá, para que podamos llegar al final. Acordémonos siempre, hermanos, Cristo vino en carne y sangre, vivió entre nosotros, murió, pero al tercer día resucitó para ya no jamás morir, porque ya Él vive y vive para siempre.